El estilo de publicaciones APA ha sido adoptado internacionalmente por instituciones académicas, revistas y editoriales. El sistema APA es un estilo de cita que requiere autor-autores, año de publicación, la página de la cual se extrajo la idea, un sistema de citación de autor y fecha, paréntesis dentro del texto, notas a pie de página, finales y otras características que te voy a enseñar en los siguientes segundos. Si tienes alguna duda, checa la cajita de información. Hay más ejemplos. Pero, ¿qué es una cita? Una cita es la idea que se extrae de un documento, ya sea textual o parafraseada, que sirve de fundamento en el trabajo de investigación. ¿Para qué debemos citar? Para ampliar el texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir las fuentes en las que está fundamentado el trabajo de investigación, iniciar una discusión o dar una definición. ¿Qué se cita? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona, cualquier dato, estadística, gráfica o imagen, cualquier referencia a las palabras de otra persona. Comencemos. Clasificación de las citas. Cita textual o directa. Una cita textual es diferente a tu ex, pues es fiel y transcribe el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento previamente publicado y que sea propio. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. Hay 5 tipos de cita. Veamos cada uno. Número 1. Cita textual corta. Tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Número 2. Cita textual corta con énfasis en el contenido. El contenido de la cita va en primer lugar entrecomillado y al final entre paréntesis el autor o autores, el año y la página. Número 3. Cita textual corta con énfasis en el autor. Se anota primero el apellido del autor autores, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación la cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página de donde se tomó la cita. Número 4. Cita textual corta con énfasis en el año. En este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor, la cita entrecomillada y al final entre paréntesis la página. Cuando se omite parte del texto en una cita, esta se reemplazará en la oración con puntos suspensivos. Cuando se agrega una idea ajena al documento original, esta debe ir entre corchetes. Número 5. Cita textual larga. Es mayor de 40 palabras y se escribe en una nueva línea sin comillas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espacio sencillo. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen 2 tipos de cita no textuales, la específica y la general. 1. Cita no textual específica. Se refiere a una parte de la obra, se escribe sin comillas e incluye la o las páginas de donde se ha resumido. 2. Cita no textual general. Resume el contenido total de un escrito, va sin comillas y no se agrega el número de páginas. Al igual que las citas textuales, las citas no textuales pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. 3. Cita de cita. Es cuando se menciona el texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe contener la expresión citado por. Al igual que en la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de citas también pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento como autor, título y pie de imprenta.
Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales. Por ejemplo, números de páginas, nombres del traductor, prologuista, colección o serie, números de tomos, etc. Directrices para redactar referencias bibliográficas. Documentos impresos. Libros. El orden, los elementos y la puntuación es esta. Otro ejemplo. Capítulo del libro. Se menciona el autor del capítulo seguido del año de publicación entre paréntesis y a continuación el título del capítulo. Después se escribe la palabra enseguida del nombre del editor del libro, si lo hay, el cual no se invierte, y entre paréntesis la abreviatura ed con mayúscula la inicial, el título del libro, la paginación del capítulo entre paréntesis y por último el lugar de publicación y la editorial. Más ejemplos. Okay. Tesis. La referencia para una tesis es similar a la del libro. Se transcribe el autor, el año de publicación, el título, se indica que es una tesis y el grado de la misma. Y finalmente, se registra el nombre de la institución de donde egresa el autor. Veamos la cita en texto y referencia de artículos tanto de revista científica no especializada como de periódico. Artículo de revista científica. Artículo de revista no especializada. Artículo de periódico impreso. Artículo de periódico en línea. Artículo de revista impresa. Artículo de revista electrónica, sin DOI. El DOI de un artículo, Digital Object Identifier, es una forma de identificar un objeto digital. Por ejemplo, un artículo electrónico de una revista, un capítulo de un libro electrónico, sin importar su URL. De forma que si ésta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación. Artículo de revista electrónica con DOI. Documentos electrónicos.
¿Qué es un documento electrónico? Un documento electrónico es cualquier información almacenada en un soporte informático que se consulta mediante una computadora, como libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, ponencias, base de datos, sitios web, listas de interés, entre otras. Lo anterior hace que las referencias para este tipo de publicaciones presenten variables y particularidades en la redacción. Libro electrónico. Las referencias de los libros electrónicos contarán con el autor, año de publicación y título del documento y se complementarán con la fecha de consulta y la dirección electrónica URL en donde está disponible. Se debe proveer información para identificar y localizar el documento consultado con las siguientes palabras: recuperado de o una frase equivalente. Artículo de revista. Artículo de revista en línea proveniente de una versión impresa. Después del título, entre corchetes se pone la leyenda versión electrónica y no se indica el URL, pero si el artículo en línea tiene un formato diferente a la versión impresa, si no está en formato PDF, entonces se agrega la fecha en que se recuperó y el URL. Artículo de una base de datos. Cuando el artículo se obtiene de una base de datos, se sigue la forma general para describir un artículo, enunciando la fecha en que se recuperó y el nombre de la base de datos. Artículo de periódico. Artículo de una página de internet. Artículo en un blog. Medios audiovisuales. Película. Lista a los colaboradores primarios en el lugar del autor y utiliza paréntesis para identificar su colaboración. Videos. Esta es la información necesaria para referenciar un video de YouTube u otras fuentes como Vimeo, Dailymotion, etc. Podcast. La forma general para referenciar un podcast es la siguiente. Ordena las citas bibliográficas alfabéticamente letra por letra. Un prefijo como M, MC o Mac se cogen tal y como se escriben, no como suenan. Para citas bibliográficas con solo un autor, debes ordenarlas en base a la fecha de publicación de la fuente, empezando por la más antigua. Citas bibliográficas con un solo autor van antes de citas bibliográficas con varios autores, cuando el primer autor de ambas citas es el mismo. Para citas bibliográficas con múltiples autores que comparten el primer autor, pero tienen distinto segundo y tercer autor, ordénalas en base al segundo autor. Si el segundo autor fuese el mismo, ordenarías entonces en base al tercero, y así sucesivamente. Para citas bibliográficas con varios autores idénticos, ordena por fecha de publicación. Recuerda que la cita bibliográfica más antigua va primero. Si diferentes autores tienen el mismo apellido, ordénalos en base a las iniciales del nombre. También anota esas iniciales cuando hagas referencia en el texto. Hay algunos autores que tienen artículos o preposiciones en sus apellidos. Ordenaremos estos apellidos sin tener en cuenta dicho artículo o preposición. Sé una voz, no un eco. Albert Einstein.